Capítulo 9. Además les dijo: Les aseguro que algunos de los que están aquí de ninguna manera probarán la muerte sin antes ver el reino de Dios ya establecido con poder. 6 días después, Jesús se llevó a Pedro, Santiago y Juan a una montaña alta, donde estuvieron a solas. Y Jesús se transfiguró delante de ellos. Su ropa comenzó a brillar. Se volvió mucho más blanca de lo que podría blanquearla ningún lavandero en la tierra. Y se les aparecieron Elías y Moisés, quienes estaban conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Rabí, qué bueno que estemos aquí. Armemos 3 tiendas de campaña, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. En realidad, Pedro no sabía cómo actuar, porque estaban muy asustados. Entonces se formó una nube que los cubrió, y de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. De repente, cuando miraron a su alrededor, vieron que ya no había nadie con ellos, solo Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Él les ordenó con firmeza que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se hubiera levantado de entre los muertos. Ellos obedecieron lo que les dijo, pero debatían entre ellos qué significaría eso de que se levantaría de entre los muertos. Y se pusieron a preguntarle a Jesús: ¿Cómo es que los escribas dicen que Elías tiene que venir primero? Él les dijo: Es verdad, Elías viene primero y pone de nuevo todas las cosas en orden. Pero entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser despreciado? Pero yo les digo que Elías en realidad ya vino y le hicieron lo que quisieron, tal como se escribió que sucedería con él. Cuando llegaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que una gran multitud los rodeaba y que unos escribas estaban discutiendo con ellos. En cuanto la gente vio a Jesús, todos se asombraron muchísimo y corrieron a saludarlo. Y él les preguntó: ¿Qué están discutiendo con ellos? Uno de la multitud le contestó: Maestro, yo te traje aquí a mi hijo porque tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que lo ataca, lo arroja al suelo, y el muchacho echa espuma por la boca, aprieta los dientes y se queda sin fuerzas. Les pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero ellos no pudieron. En respuesta, él les dijo: Esta generación sin fe. ¿Hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarlos? Tráiganmelo. Así que le trajeron al muchacho. En cuanto el espíritu vio a Jesús, sacudió al joven con convulsiones. Después de caer al suelo, éste estuvo revolcándose y echando espuma por la boca. Entonces Jesús le preguntó al padre: ¿Desde cuándo le pasa esto? Él le respondió: Desde que era pequeño. Muchas veces el espíritu lo echa en el fuego o en el agua para matarlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: Eso de si tú puedes. Todo es posible para el que tiene fe. Enseguida, el padre del joven exclamó: Tengo fe, pero ayúdame a tener más fe. Jesús, al darse cuenta de que una multitud venía corriendo hacia ellos, reprendió al espíritu maligno. Le dijo: Espíritu mudo y sordo, te ordeno que salgas de él y no vuelvas a entrar más. Después de gritar y sacudir al joven con muchas convulsiones, el espíritu salió, y el joven quedó como muerto. De hecho, casi todos decían: ¡Está muerto! Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el joven se puso de pie. Después de que él y sus discípulos entraron en una casa, estos le preguntaron en privado: ¿Por qué no pudimos expulsarlo nosotros? Él les respondió: Esta clase de espíritu solo puede salir con oración. Entonces salieron de allí y atravesaron Galilea.
Pero él no quería que nadie se enterara porque estaba enseñando a sus discípulos. Les decía: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Pero aunque lo van a matar, 3 días después resucitará. Ellos no entendieron lo que dijo y temían preguntárselo. Y entraron en Capernaum. Estando ya en la casa, él les preguntó. ¿De qué iban discutiendo por el camino? Se quedaron callados, porque por el camino habían estado discutiendo entre ellos sobre quién era el mayor. Así que él se sentó, llamó a los 12 y les dijo: Si alguien quiere ser el primero, tiene que ser el último de todos y servir a todos. Entonces tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo rodeó con sus brazos y les dijo: El que recibe a uno de estos niños en mi nombre, también me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no solo me recibe a mí, sino también al que me envió. Juan le dijo: Maestro, vimos a alguien que expulsaba demonios usando tu nombre, pero como no andaba con nosotros, tratamos de impedírselo. Pero Jesús contestó: No traten de impedírselo, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y al momento ponerse a hablar mal de mí. Porque el que no está contra nosotros, está a favor de nosotros. Y les digo la verdad, quien les dé un vaso de agua porque ustedes le pertenecen a Cristo, de ninguna manera se quedará sin su recompensa. Pero a quien haga tropezar a uno de estos pequeños que tienen fe, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas piedras de molino que los burros hacen girar y lo lanzaran al mar. Si alguna vez tu mano te hace tropezar, córtatela. Es preferible que alcances la vida manco a que con las 2 manos vayas a parar a la gehenna, al fuego que no se puede apagar. Y si tu pie te hace tropezar, córtatelo. Es preferible que alcances la vida cojo a que con los 2 pies seas echado a la gehenna. Y si tu ojo te hace tropezar, échalo lejos. Es preferible que entres en el reino de Dios con un solo ojo, a que con los 2 ojos seas echado a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Porque todos tienen que ser salados con fuego. La sal es muy buena, pero si deja de ser salada, ¿con qué le devolverán su sabor? Tengan sal en ustedes y mantengan la paz unos con otros. Capítulo 10. Después se fue de allí y llegó a los límites de Judea, al otro lado del Jordán. De nuevo se juntaron multitudes a su alrededor, y como de costumbre se puso a enseñarles. Entonces se dirigieron a él unos fariseos que querían ponerlo a prueba, y le preguntaron si estaba permitido que un hombre se divorciara de su esposa. Él les respondió: ¿Qué les mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió que se escribiera un certificado de divorcio y se despidiera a la esposa. Entonces Jesús les dijo: Moisés les puso por escrito ese mandamiento por la terquedad de ustedes. Pero en el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer, y por esa razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los 2 serán una sola carne. Así que ya no son 2, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe ningún hombre. Cuando volvieron a estar en la casa, los discípulos se pusieron a preguntarle sobre este asunto. Él les dijo: Todo el que se divorcie de su esposa y se case con otra, comete adulterio contra la primera. Y si alguna vez una mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, también ella comete adulterio. Entonces la gente empezó a traerle niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se indignó y les dijo: Dejen que los niños se acerquen a mí. No traten de impedírselo, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, jamás entrará en él. Y tomó a los niños en sus brazos y comenzó a bendecirlos, poniendo las manos sobre ellos. Cuando iba por el camino,
Un hombre vino corriendo, cayó de rodillas delante de él y le preguntó: Buen maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno excepto uno solo, Dios. Tú conoces los mandamientos. No asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no cometas fraude, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo: Maestro, llevo obedeciendo todo esto desde muy joven. Jesús lo miró y sintiendo cariño por él le dijo: Te falta una cosa. Ve a vender lo que tienes y dales el dinero a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sé mi seguidor. Pero al oír esta respuesta, el hombre se desanimó y se fue muy triste, ya que tenía muchas posesiones. Después de mirar a su alrededor, Jesús les dijo a sus discípulos: Qué difícil va a ser para los que tienen dinero entrar en el reino de Dios. Pero a los discípulos les sorprendieron sus palabras. Jesús entonces les dijo: Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Eso los dejó más impactados todavía, y le dijeron: Entonces, ¿quién se podrá salvar? Mirándolos directamente, Jesús les dijo: Para los humanos esto es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Pedro se puso a decirle: Mira que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús les dijo: Les aseguro que no hay nadie que haya dejado hogar, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mí y por las buenas noticias, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, aunque con persecuciones, y en el sistema que viene, vida eterna. Pero muchos que son primeros serán últimos, y muchos que son últimos serán primeros. Ahora bien, todos iban por el camino que sube a Jerusalén. Jesús iba delante, y los discípulos lo seguían asombrados, y a los que venían detrás les dio miedo. De nuevo se llevó aparte a los 12, y les empezó a recordar las cosas que le pasarían poco tiempo después. Les dijo: Miren, estamos subiendo a Jerusalén, y allí el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sacerdotes principales y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a hombres de las naciones. Estos se burlarán de él, le escupirán y le darán latigazos, y lo matarán, pero 3 días después resucitará. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Les preguntó él. Ellos le contestaron: Concédenos sentarnos contigo, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Pero Jesús les dijo: Ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Acaso pueden beber de la copa de la que yo estoy bebiendo, o ser bautizados con el bautismo con el que se me está bautizando a mí? Sí podemos, le respondieron. Entonces Jesús les dijo: Ustedes van a beber de la copa de la que yo estoy bebiendo, y van a ser bautizados con el bautismo con el que se me está bautizando a mí. Pero yo no soy el que dice quiénes van a sentarse a mi derecha o a mi izquierda. Esos lugares son para aquellos para quienes han sido preparados. Cuando los otros 10 se enteraron de esto, se indignaron con Santiago y Juan. Pero Jesús los reunió a todos y les dijo: Saben que los que parecen gobernar a las naciones dominan al pueblo, y que sus hombres importantes tienen autoridad sobre la gente. Entre ustedes no debe ser así. Más bien, el que quiera llegar a ser grande entre ustedes, tiene que servir a los demás, y el que quiera ser el primero entre ustedes, tiene que ser el esclavo de todos. Y es que ni siquiera el Hijo del Hombre vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás
y para dar su vida como rescate a cambio de muchas personas. Entonces entraron en Jericó. Cuando Jesús y sus discípulos salían de Jericó con una multitud bastante grande, Bartimeo, hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que pasaba era Jesús el Nazareno, empezó a gritar: ¡Hijo de David! ¡Jesús! ¡Ten compasión de mí! Ante eso, muchos se pusieron a reprenderlo y le decían que se callara, pero él gritaba más todavía: ¡Hijo de David! ¡Ten compasión de mí! Así que Jesús se detuvo y les dijo: Llámenlo, que venga aquí. Ellos le dijeron al ciego: ¡Ánimo! ¡Levántate, que te está llamando! Quitándose rápidamente el manto, él se puso de pie de un salto y fue a donde estaba Jesús. Entonces Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió: Raboni, que recupere la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha curado. Enseguida el hombre volvió a ver y empezó a seguirlo por el camino. Capítulo 11. Ahora bien, al acercarse a Jerusalén, cuando estaban por el monte de los Olivos, donde se encuentran Betfagé y Betania, Jesús mandó a 2 de sus discípulos con estas instrucciones: Vayan a la aldea que ven allí. En cuanto entren, encontrarán un burrito atado en el que hasta ahora no se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta qué están haciendo, ustedes contéstenle: es que el Señor lo necesita, pero lo devolverá enseguida. Así que se fueron y encontraron al burrito atado junto a una puerta, afuera, en la calle lateral, y lo desataron. Pero algunos de los que estaban por allí les preguntaron: ¿Qué están haciendo desatando al burrito? Los discípulos les contestaron lo que Jesús les había dicho, y ellos los dejaron ir. Entonces le trajeron el burrito a Jesús y le pusieron encima sus mantos, y Jesús se sentó en él. Muchos extendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los campos. Y tanto los que iban delante de él como los que iban detrás gritaban: ¡Salva! ¡Rogamos! Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Bendito el reino que viene, el reino de nuestro padre David. ¡Salva! ¡Rogamos! ¡En las alturas! Después de entrar en Jerusalén, Jesús fue al templo y le echó un vistazo a todo. Pero como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, le dio hambre. Desde lejos vio una higuera que tenía hojas, y fue a ver si encontraba algún fruto. Pero al acercarse, no encontró nada, solo hojas, porque todavía no era la temporada de los higos. Así que le dijo: Que nadie vuelva a comer de tu fruto jamás. Y sus discípulos lo escucharon. Después de llegar a Jerusalén, Jesús entró en el templo y se puso a echar a los que vendían y compraban allí. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los bancos de los que vendían palomas. Además, no dejaba que nadie transportara ningún objeto cruzando por el templo. Luego estuvo enseñándole a la gente y diciéndole: ¿Acaso no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sacerdotes principales y los escribas se enteraron y empezaron a buscar la manera de acabar con él. Y es que le tenían miedo, porque la multitud estaba impactada con su enseñanza. Cuando se estaba haciendo tarde, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. Temprano al día siguiente, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose de lo sucedido, le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se secó. Al oír eso, Jesús les dijo: Tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguien le dice a esta montaña: levántate y lánzate al mar, y se lo dice sin tener dudas en su corazón, sino teniendo fe en que así va a suceder, conseguirá que eso se haga realidad.
Por eso les digo, todas las cosas que pidan en sus oraciones, pídanlas con fe y denlas por recibidas, y las tendrán. Cuando estén de pie orando, perdonen cualquier cosa que tengan contra alguien, para que su Padre que está en los cielos también les perdone a ustedes sus ofensas. Entonces llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras él caminaba por el templo, vinieron los sacerdotes principales, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces tú estas cosas? ¿Quién te autorizó a hacer estas cosas? Jesús les respondió: Les voy a hacer una pregunta. Si ustedes me la responden, yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo que Juan realizaba venía del cielo o venía de los hombres? Contéstenme. De modo que ellos empezaron a razonar sobre el asunto unos con otros. Decían: Si le contestamos que venía del cielo, él dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero ¿quién se atreve a decir que venía de los hombres? Le tenían miedo a la multitud, porque todos consideraban que Juan realmente había sido un profeta. Así que le respondieron a Jesús: No lo sabemos. Y Jesús les dijo: Pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Capítulo 12. Entonces empezó a hablarles usando comparaciones. Les dijo: Un hombre plantó una viña y la rodeó con una cerca. Además excavó un lagar y construyó una torre. Luego les alquiló la viña a unos agricultores y viajó al extranjero. A su debido tiempo, les envió un esclavo a los agricultores para recibir de ellos su parte del fruto de la viña. Pero ellos lo agarraron, le dieron una paliza y lo mandaron de vuelta con las manos vacías. Y el dueño les envió otro esclavo, y a éste lo golpearon en la cabeza y lo humillaron. Luego envió otro, y lo mataron. Y envió muchos más. A algunos les dieron una paliza y a otros los mataron. Todavía le quedaba a alguien más, un hijo amado. Así que en último lugar lo envió a él porque decía: respetarán a mi hijo. Pero los agricultores se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos, matémoslo, así la herencia será nuestra. De modo que lo agarraron, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, matará a los agricultores y les dará la viña a otros. ¿Es que nunca leyeron este pasaje de las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron, esa ha llegado a ser la principal piedra angular. Y no leyeron: esta ha venido de Jehová y para nosotros es maravillosa. Como sus enemigos se dieron cuenta de que la comparación la había hecho pensando en ellos, quisieron arrestarlo, pero le tenían miedo a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Entonces le enviaron algunos de los fariseos y de los miembros del partido de Herodes para que lo atraparan en sus propias palabras. Al llegar, estos le dijeron: Maestro, sabemos que siempre dices la verdad y que no buscas la aprobación de nadie, porque no te fijas en la apariencia de la gente, sino que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. ¿Está permitido que le paguemos tributo a César o no? ¿Lo debemos pagar o no lo debemos pagar? Pero él, al notar su hipocresía, les contestó: ¿Por qué me ponen a prueba? Tráiganme un denario para que lo vea. Así que se lo trajeron y él les preguntó: ¿De quién es esta imagen y el nombre que está aquí escrito? De César, le respondieron. Jesús entonces dijo: Páguenle a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Y ellos se quedaron asombrados con él. Entonces vinieron los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si el hermano de un hombre muere dejando esposa pero no hijos, este hombre debe casarse con la viuda para darle descendencia al hermano que murió. Resulta que hubo 7 hermanos. El primero tomó una esposa, pero se murió sin dejar descendencia.
Y el segundo se casó con la viuda, pero también se murió sin dejar descendencia. Y el tercero lo mismo. Y ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de que todos murieron, también se murió la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa? Porque los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les respondió: ¿Acaso no es esta la razón por la que están equivocados? ¿Que no conocen ni las Escrituras ni el poder de Dios? Porque cuando se levantan de entre los muertos, los hombres no se casan, ni las mujeres son entregadas en matrimonio, sino que son como los ángeles en los cielos. Pero en cuanto a que los muertos sean resucitados, ¿no leyeron en el libro de Moisés, en el relato de la zarza, que Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Uno de los escribas que habían llegado oyó la discusión. Al ver que Jesús les había respondido muy bien, le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús contestó: El primero es: Escucha, oh Israel. Jehová nuestro Dios es un solo Jehová. Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos 2. El escriba le dijo: Respondiste bien, maestro, de acuerdo con la verdad. Él es uno solo, y no hay otro aparte de él. Y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale mucho más que todas las ofrendas quemadas y los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido con inteligencia, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se animó a hacerle más preguntas. Pero Jesús, que siguió enseñando en el templo, preguntó: ¿Cómo es que los escribas dicen que el Cristo es hijo de David? Guiado por el Espíritu Santo, David mismo dijo: Jehová le dijo a mi Señor: Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. David mismo lo llama Señor. Entonces, ¿cómo es posible que sea su hijo? Y la multitud, que era grande, lo escuchaba con gusto. Cuando estaba enseñando, les dijo: Cuidado con los escribas a los que les gusta pasearse con túnicas largas y que los estén saludando en las plazas de mercado, y ocupar los asientos del frente en las sinagogas y los lugares más destacados en las cenas. Devoran los bienes de las viudas y, para lucirse, hacen largas oraciones. Ellos recibirán un juicio más duro. Y se sentó en un lugar desde donde se veían las arcas del tesoro, y se puso a observar cómo la gente echaba dinero en ellas. Muchos ricos echaban muchas monedas. Entonces vino una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Él llamó a sus discípulos y les dijo: Les aseguro que esta viuda pobre echó en las arcas del tesoro más que todos los demás, porque todos ellos dan de lo que les sobra. Pero ella, que es tan pobre, lo echó todo lo que tenía para vivir. Capítulo 13. Cuando él estaba saliendo del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué maravilla de piedras y de edificios. Pero Jesús le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? De ninguna manera va a quedar aquí piedra sobre piedra. Todo será demolido. Mientras él estaba sentado en el monte de los olivos con el templo a la vista, Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado: Dinos, ¿cuándo pasarán esas cosas? ¿Y qué señal habrá de que todas esas cosas van a llegar a su conclusión? Así que Jesús empezó a decirles: Tengan cuidado, que nadie los engañe. Van a venir muchos usando mi nombre y diciendo: Ese soy yo, y engañarán a mucha gente. Además, cuando oigan de guerras y noticias de guerras, no se alarmen, porque estas cosas tienen que suceder, pero todavía no es el fin.
porque peleará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en un lugar tras otro. También habrá hambre. Esto es el principio de grandes sufrimientos. Y ustedes tengan cuidado. Los van a entregar a los tribunales locales y los van a golpear en las sinagogas, y por causa de mí se les obligará a presentarse ante gobernadores y reyes. Eso les servirá de testimonio a ellos. Además, primero se tienen que predicar las buenas noticias en todas las naciones. Pero cuando los lleven para entregarlos a las autoridades, no se angustien pensando de antemano en lo que van a decir. Digan lo que se les indique en ese momento, porque no van a ser ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Además, el hermano entregará a su hermano para que lo maten, y el padre a su hijo, y los hijos se volverán contra sus padres, y harán que los maten. Toda la gente los odiará por causa de mi nombre. Pero el que aguante hasta el fin será salvado. Ahora bien, cuando vean la cosa repugnante y devastadora de pie donde no debe estar, que el lector tenga discernimiento, entonces los que estén en Judea, que huyan a las montañas. El que esté en la azotea, que no baje ni entre a sacar nada de su casa, y el que esté en el campo, que no vuelva a las cosas que dejó atrás para buscar su manto. Ay de las mujeres que estén embarazadas o amamantando en esos días. Oren vez tras vez para que no ocurra en invierno. Porque esos días serán días de tribulación. Desde el principio de la creación que Dios creó hasta ahora, no ha habido una tribulación igual, y nunca más la habrá. De hecho, si Jehová no acortara ese tiempo, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, los que Él escogió, acortará ese tiempo. También, si entonces alguien les dice, miren, el Cristo está aquí, o miren, está allá, no lo crean, porque se presentarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán milagros y cosas impresionantes para desviar, de ser posible, a los escogidos. Así que tengan cuidado. Les he dicho todo antes de que pase. Pero en esos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas irán cayendo del cielo, y los poderes que están en los cielos serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Y Él entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprendan de esta comparación con la higuera. En cuanto su rama nueva se pone tierna y echa hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Lo mismo ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. Les aseguro que esta generación de ningún modo desaparecerá hasta que sucedan todas estas cosas. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Ahora bien, el día o la hora no lo sabe nadie, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Manténganse atentos, manténganse despiertos, porque no saben cuándo es el tiempo fijado. Esto es como el hombre que viajó al extranjero, y al dejar su casa puso a sus esclavos a cargo de ella, y le dio a cada uno su trabajo, y al portero le ordenó que estuviera siempre vigilante. Así que estén siempre vigilantes, porque no saben cuándo viene el Señor de la casa, si tarde en el día o a medianoche, o antes del amanecer o temprano por la mañana. No sea que cuando de repente venga, los encuentre durmiendo. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos. Estén siempre vigilantes. Capítulo 14. Ahora bien, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y los sacerdotes principales y los escribas estaban buscando la manera de atrapar a Jesús con astucia y matarlo, porque decían: durante la fiesta no. El pueblo podría alborotarse. Cuando él estaba en Betania, comiendo en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un aceite perfumado muy caro, de nardo puro.
Después de romper el frasco, comenzó a derramárselo a Jesús en la cabeza. Al ver esto, algunos se indignaron y comentaron entre ellos: ¿A qué viene este desperdicio de aceite perfumado? Este aceite perfumado se podría haber vendido por más de 300 denarios, y ese dinero se les podría haber dado a los pobres. Se enojaron muchísimo con ella. Pero Jesús les dijo: Déjenla tranquila. ¿Por qué quieren causarle problemas? Ha hecho algo muy bueno por mí. Porque a los pobres siempre los tienen con ustedes y los pueden ayudar cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo. Derramó de antemano aceite perfumado sobre mi cuerpo en vista de mi entierro. Les aseguro que en todo el mundo, en cualquier lugar donde se prediquen las buenas noticias, también se contará lo que hizo esta mujer, y así será recordada. Judas Iscariote, uno de los 12, se fue a ver a los sacerdotes principales para entregarles a Jesús. Al oírlo, ellos quedaron encantados y prometieron darle dinero. Así que él se puso a buscar una oportunidad para traicionarlo. Ahora bien, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando tenían la costumbre de ofrecer el sacrificio de la Pascua, sus discípulos le preguntaron: ¿A dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Entonces, él envió a 2 de sus discípulos con este encargo: Vayan a la ciudad. Allí se encontrará con ustedes un hombre que lleva una vasija de barro con agua. Síganlo, y donde sea que él entre, díganle al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el cuarto de invitados, para que yo coma la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará en la parte alta una habitación grande, amueblada y lista. Hagan allí los preparativos para nosotros. Los discípulos se fueron, entraron en la ciudad y lo encontraron todo tal como él les había dicho. Entonces hicieron los preparativos para la Pascua. Después de caer la tarde, él llegó allí con los 12. Y mientras estaban sentados a la mesa comiendo, Jesús les dijo: Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar, uno de los que están comiendo aquí conmigo. Ellos se pusieron muy tristes y uno tras otro le fueron diciendo: No seré yo, ¿verdad? Él les dijo: Es uno de los 12, el que moja el pan conmigo en la fuente. El Hijo del Hombre se va, tal como se escribió acerca de él. Pero ay del que va a traicionar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Mientras seguían comiendo, él tomó un pan, hizo una oración, lo partió, se lo dio a ellos y les dijo: Tómenlo. Esto representa mi cuerpo. Y tomó una copa, le dio gracias a Dios y se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Y les dijo: Esto representa mi sangre, la sangre del pacto, que va a ser derramada en beneficio de muchas personas. Les aseguro que ya no beberé más del producto de la vid hasta el día en que beba vino nuevo en el reino de Dios. Por último, después de cantar alabanzas, se fueron al monte de los olivos. Y Jesús les dijo: Todos ustedes van a fallar, porque está escrito: Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después de ser resucitado, iré delante de ustedes camino a Galilea. Pedro le respondió: Incluso si todos los demás fallan, yo no lo haré. Entonces Jesús le dijo: Te aseguro que hoy mismo, esta misma noche, antes de que un gallo cante 2 veces, tú negarás 3 veces que me conoces. Pero él seguía insistiendo: Aunque tenga que morir contigo, yo nunca negaré conocerte. Y todos los demás empezaron a decir lo mismo. Entonces llegaron a un lugar llamado Getsemaní, y él les dijo a sus discípulos: Quédense aquí sentados mientras yo oro. Y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y empezó a sentirse profundamente afligido y muy angustiado. Les dijo: Estoy tan angustiado que siento que me muero. Quédense aquí y manténganse despiertos. Luego se alejó un poco de ellos,
cayó al suelo y empezó a orar pidiendo que, si era posible, no le llegara aquella difícil hora. Decía: Abba, Padre, para ti todo es posible. Quítame esta copa. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Después volvió a donde estaban ellos y los encontró dormidos. Y le preguntó a Pedro: Simón, ¿te dormiste? ¿No tuviste fuerzas para mantenerte despierto ni siquiera una hora? Manténganse despiertos y oren constantemente para que no caigan en la tentación. Claro, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces se fue a orar de nuevo y pidió lo mismo que antes. Volvió otra vez y los encontró durmiendo, porque tenían los ojos cargados de sueño. Y ellos no sabían qué decirle. Y vino por tercera vez y les dijo: ¿Están durmiendo y descansando en un momento como este? Basta. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Miren, ya está llegando el que me va a traicionar. Enseguida, mientras él todavía estaba hablando, llegó Judas, uno de los 12, y con él venía una multitud armada con espadas y garrotes, enviada por los sacerdotes principales, los escribas y los ancianos. Ahora bien, el traidor había quedado en darles esta señal: Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien custodiado. Así que fue directamente hacia él, se le acercó y le dijo: Rabí. Y le dio un beso cariñoso. De modo que lo agarraron y lo detuvieron. Pero uno de los que estaban allí sacó su espada, atacó al esclavo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Por su parte, Jesús les dijo: ¿Salieron con espadas y garrotes para arrestarme como si yo fuera un ladrón? Día tras día estuve con ustedes enseñando en el templo y no me detuvieron. Pero esto ha pasado para que se cumplan las Escrituras. Y todos lo abandonaron y huyeron. Pero cierto joven que solo llevaba puesta una prenda de lino de calidad comenzó a seguirlo de cerca. Trataron de atraparlo, pero él dejó atrás su prenda de lino y se escapó desnudo. Entonces llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, y todos los sacerdotes principales, los ancianos y los escribas se reunieron. Pedro lo siguió de lejos hasta entrar en el patio del sumo sacerdote, donde se quedó sentado con los sirvientes de la casa calentándose junto al fuego. Los sacerdotes principales y todo el Sanedrín buscaban algún testimonio contra Jesús para que lo mataran, pero no encontraban ninguno. Y la verdad es que muchos presentaban acusaciones falsas contra él, pero sus testimonios no coincidían. También, algunos se pusieron de pie y lanzaron este testimonio falso contra él. Nosotros le oímos decir: Yo derribaré este templo que fue hecho por la mano del hombre, y en 3 días levantaré otro que no estará hecho por la mano del hombre. Pero ni en esto coincidían sus testimonios. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie en medio de ellos y le preguntó a Jesús: ¿No respondes nada? ¿Qué hay de lo que estos hombres testifican contra ti? Pero él se quedó callado, no respondió nada. De nuevo el sumo sacerdote se puso a interrogarlo. Le preguntó: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús entonces le respondió: Lo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo con las nubes del cielo. Al oír esto, el sumo sacerdote se rasgó la ropa y dijo: ¿Para qué necesitamos más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Cuál es su decisión? Todos decidieron que merecía morir. Y algunos se pusieron a escupirle, a cubrirle la cara, a darle puñetazos y a decir: ¡Profetiza! Y después de darle bofetadas,
los guardias del tribunal se lo llevaron. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose junto al fuego, lo miró fijamente y le dijo: Tú también andabas con el Nazareno, ese Jesús. Pero él lo negó. Dijo: Ni lo conozco, ni entiendo de qué me hablas. Entonces salió a la entrada. Pero la sirvienta lo vio, y otra vez se puso a decirles a los que estaban allí: Este es uno de ellos. Y él seguía negándolo. Poco después, los que estaban por allí se pusieron a decirle de nuevo a Pedro: No hay duda de que tú eres uno de ellos, porque está claro que eres Galileo. Entonces él empezó a maldecir y a jurar: Yo no conozco al hombre del que hablan. Al instante, un gallo cantó por segunda vez, y Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: Antes de que un gallo cante 2 veces, tú negarás 3 veces que me conoces. Destrozado, rompió a llorar. Capítulo 15. Apenas amaneció, los sacerdotes principales, los ancianos y los escribas, es decir, todo el Sanedrín, se reunieron para decidir qué hacer. Y después de atar a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Y Pilato le hizo esta pregunta: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le contestó: Sí, tú mismo lo estás diciendo. Pero los sacerdotes principales lo acusaban de muchas cosas. Entonces Pilato se puso de nuevo a interrogarlo. Le dijo: ¿No respondes nada? Mira de todo lo que te acusan. Pero Jesús ya no le respondió nada más, y eso dejó asombrado a Pilato. Ahora bien, en cada fiesta, Pilato solía poner en libertad al preso que la gente pidiera. En ese entonces estaba en prisión un hombre llamado Barrabás, a quien habían encarcelado con los rebeldes que habían cometido asesinato en su rebelión contra las autoridades. Así que la multitud se acercó y empezó a pedirle a Pilato que hiciera por ellos lo que solía hacer. Él les contestó: ¿Quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Y es que Pilato se daba cuenta de que los sacerdotes principales lo habían entregado por envidia. Pero los sacerdotes principales incitaron a la multitud a que más bien pidiera la libertad para Barrabás. Pilato, dirigiéndose a ellos de nuevo, les dijo: Entonces, ¿qué hago con este hombre al que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar: ¡Al madero con él! Y Pilato les decía: ¿Pero por qué? ¿Qué mal ha hecho? Con todo, ellos gritaron más alto todavía: ¡Al madero con él! Así que Pilato, como quería complacer a la multitud, les puso en libertad a Barrabás. Y después de ordenar que le dieran latigazos a Jesús, lo entregó para que lo ejecutaran en el madero. Entonces los soldados lo llevaron al patio, el que está dentro de la residencia del gobernador, y convocaron a toda la tropa. Lo vistieron de púrpura y trenzaron una corona de espinas y se la pusieron. Y comenzaron a gritarle: ¡Viva el rey de los judíos! Además, le pegaban en la cabeza con una caña y le escupían. También se ponían de rodillas y se inclinaban ante él. Finalmente, cuando terminaron de burlarse de él, le quitaron la ropa púrpura y volvieron a ponerle su ropa. Y luego lo llevaron afuera para clavarlo al madero. Pasaba por allí un hombre que venía del campo, un tal Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, y lo obligaron a prestar el servicio de cargar con el madero de tormento. Y llevaron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Allí intentaron darle vino mezclado con mirra, pero él no quiso tomarlo.
y lo clavaron al madero y echaron suertes para repartirse su ropa, para decidir quién se quedaba con qué. Era la hora tercera cuando lo clavaron al madero. El letrero con la causa de su condena decía: El Rey de los Judíos. Además, junto a él fijaron en maderos a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y los que pasaban por allí lo insultaban meneando la cabeza y diciendo: ¡Bah! Tú, el que iba a derribar el templo y a construirlo en 3 días. Bájate del madero de tormento y sálvate. Los sacerdotes principales junto con los escribas se burlaban de él de la misma manera. Decían entre ellos: Salvó a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Cristo, el Rey de Israel, baje ahora del madero de tormento. Cuando lo veamos, creeremos. Y hasta los que estaban al lado suyo en los maderos lo insultaban. Cuando llegó la hora sexta, toda aquella tierra se cubrió de una oscuridad que duró hasta la hora 9. Y a la hora 9, Jesús gritó con fuerza: Eli, Eli, lama sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban por allí cerca, al oírlo, se pusieron a decir: Escuchen, está llamando a Elías. Entonces alguien fue corriendo a empapar una esponja en vino agrio, la puso en una caña y se la acercó para que bebiera. Decía: Déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús lanzó un fuerte grito y murió. Y la cortina del santuario se rasgó en 2, de arriba a abajo. Ahora bien, cuando el oficial del ejército que estaba de pie delante de él vio que había muerto en estas circunstancias, dijo: Está claro que este hombre era el Hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé. Estas mujeres lo acompañaban y lo atendían cuando estaba en Galilea. También había allí muchas otras mujeres que habían subido con él a Jerusalén. Como ya era el final de la tarde y era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado, José de Arimatea, un miembro respetado del consejo, quien también esperaba el reino de Dios, se armó de valor, se presentó delante de Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pero Pilato se preguntaba si Jesús ya estaría muerto. Así que mandó llamar al oficial del ejército y se lo preguntó. Una vez que el oficial del ejército se lo confirmó, él le dio permiso a José para llevarse el cuerpo. José compró tela de lino de calidad y bajó el cuerpo de Jesús. Después lo envolvió en la tela y lo puso en una tumba excavada en la roca. Entonces hizo rodar una piedra a la entrada de la tumba. Pero María Magdalena y María la madre de José se quedaron mirando el lugar donde lo habían puesto. Capítulo 16. Entonces, cuando el sábado ya había pasado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron especias aromáticas para ir a aplicárselas al cuerpo de Jesús. Y muy temprano el primer día de la semana, cuando ya había salido el sol, fueron a la tumba. Y se decían unas a otras: ¿Quién hará rodar por nosotras la piedra de la entrada de la tumba? Pero al levantar la vista, vieron que ya habían hecho rodar la piedra, a pesar de que era muy grande. Cuando entraron en la tumba, vieron sentado a la derecha a un joven que llevaba puesta una túnica larga blanca. Y se quedaron atónitas. Él les dijo: No se alarmen. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue ejecutado en el madero. Ha sido resucitado. No está aquí. Miren, este es el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, díganles a sus discípulos y a Pedro: va delante de ustedes camino a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo.
Así que salieron de la tumba y huyeron. Iban temblando y desbordadas de emoción. Y no le dijeron nada a nadie, porque tenían miedo.